Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy lunes. Hoy lunes quisiera reflexionar sobre el Evangelio de hoy lunes, pero debido a que el Evangelio del domingo fue la fiesta de Pentecostés, para mí es muy importante reflexionar sobre ese tiempo. Es muy importante, por Dios. Yo como que me estaba esperando ese momento para vivirlo en carne propia después de tantos años que se vive año tras año. Pero este año quería gozármelo. Pero quería gozármelo desde acá, desde este sitio, predicando la palabra y reflexionando sobre ella. Por eso, permítanme que hoy lunes reflexione sobre la palabra del domingo, que es la fecha del tiempo de Pentecostés. Y así ustedes pues entiendan desde mi punto de vista lo que se dice acá, que es apologética, escritura de la palabra de Dios, escudriñando qué es lo que está escrito allí y la gente no se lo tome como que, sí, bueno, vino el Espíritu Santo y qué pasó, pues nada importante, eso no es nada que ver. Vamos a escudriñar las escrituras más profundamente y vamos a descubrir por qué es tan importante ese hecho que sucedió hace 2000 años. ¿Por qué es tan importante para la Iglesia Católica que hoy, 2000 años después, se siga celebrando este momento culmen para la Iglesia? Misa, Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia de Frigia, y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos, también hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Me disculpan todo esto, pero es que vengo de una gripa. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a decirles que hay una cosa muy importante que yo no la entendía, y ayer que estuve en misa con el padre de San Pedro, él me la aclaró sin querer queriendo, porque él se la dijo fue a la multitud que estaba allí. Y es, al cumplirse el día de Pentecostés. Yo cómo sabía eso. Me disculpan nuevamente. Al cumplirse el día de Pentecostés. Oiga, yo decía, ¿pero qué es Pentecostés? Y parece ser que Pentecostés es una fiesta de los judíos en su tiempo, donde la gente iba de todas partes del mundo a comprar. Era como un día de mercado, una fiesta donde se reunía, por decir algo, todo este centro y norte del valle en un solo sitio a comercializar sus productos y a hacer ventas y de todo. Ese es el día de Pentecostés, y ese día es el que utiliza Dios para reunir a sus discípulos, y los reúne en un sitio especial, y ya viene perdón, todo esto, y ya viene todo lo maravilloso de este día. Y es que dice que como un viento entró al sitio donde estaban reunidos los 12 apóstoles,
y comenzaron a descender unas lenguas de fuego, llamaradas, que se posaron en cada uno de los discípulos. Pues eso nosotros lo hemos visto en películas, como las llamas en forma de lenguas de fuego se ubican en cada uno de los discípulos e ingresan a cada uno. Y estos discípulos sienten el Espíritu de Dios. Es una cosa maravillosa. Es una cosa impresionante. Yo quiero decirlo que yo lo viví en mi tiempo, hace unos 20, 30 años atrás, cuando yo fui a hacer el cursillo de cristiandad, por allá en Cartago, en una casa de retiros. Y bueno, yo la verdad es que yo fue de pato, porque yo toda la vida he sido como patico y recochero, y yo fui porque un padre me invitó, y aunque yo siempre he sido un creyente de la Iglesia Católica, pues yo no estaba muy convencido de esas cosas, de la religiosidad y todo eso. Yo en ese tiempo era un tonto, por decir algo hoy día. Pues bien, me fui de pato para allá y comenzamos a vivir viernes, sábado, domingo y lunes. Oiga, cuando viene ese domingo en la noche que estamos frente al Santísimo, y es allí cuando comienzo a sentir yo algo impresionante. Eso es una cosa que se siente aquí dentro. Es un gozo, es como un calorcito, es como una alegría que te invade, es como una felicidad que te llena. Es una cosa indescriptible. Y sentía yo eso aquí dentro, y de repente comencé a pensar en mi Señor Jesús. Y yo decía, mi Señor Jesús, si esto que yo estoy sintiendo es lo que tú vivías todos los días, los 24 horas, durante todos los días de la semana, durante el mes y durante todo el tiempo, qué maravilloso se siente estar aquí. Y es que Jesús así se sentía todos los días. El Espíritu Santo invadía a Jesús todo el tiempo, a toda hora, en todo momento. Y yo no sentía sino felicidad, felicidad. Deseos de abrazar al mundo entero, de hacer la paz con el mundo entero. Tanto así que al lunes de despedirme estaba el Luis Madrid Merlano, creo que fue el que me tocó a mí, de obispo, y le dije a Monseñor, Monseñor, le quiero contar que la experiencia que yo acabo de vivir en estos 4 días es impresionante. Yo vine acá de pato, yo vine solamente por seguirle el cuento a un sacerdote. Aunque yo siempre he respetado la Iglesia Católica, yo jamás me imaginé una cosa de estas. Ahora siento miedo y una alegría impresionante. Alegría de estar acá, y me da miedo salir al mundo, porque acá se siente rico, porque acá se siente todo bacano, porque acá no quiere uno pecar, no quiere sino sentir la presencia de Dios, no quiere sino estar uno ahí cerca de Cristo. Pero salir al mundo me voy a encontrar con las tentaciones y todas estas cosas. Aunque yo reconozco que a Pedro Jesús le dijo, no Pedro, hay que ir al mundo, hay que ir al mundo a predicar la palabra. Y ese fue uno de mis deseos hace 20 o 30 años, y apenas por estos días vengo a cumplirlo, porque me daba miedo predicar la palabra de Dios, me daba miedo. Y vemos cómo estos discípulos reciben eso mismo, esas lenguas de fuego. Y cuando ellos reciben esas lenguas de fuego, comenzaron a hablar en toda clase de lenguas, como cuando nosotros manejábamos el DVD, ¿se acuerda? Vamos a programar el DVD en francés, y ahí mismo todos los actores hablaban en francés. Vamos a programarlo en portugués, y ahí mismo todo el mundo hablaba portugués. Vamos a programarlo en chino, y todo el mundo hablaba chino. Vamos a programarlo en alemán, y ahí mismo todo el mundo hablaba en alemán, de acuerdo al idioma que trajera el DVD. Y resulta que nosotros nos veíamos las películas en español, en inglés, en alemán, en francés, en portugués, como quisiéramos. Así era esto. Los discípulos hablaban, y la voz de ellos salía de acuerdo al idioma que lo estuviera escuchando. Si había por ahí algún inglés, seguramente que ellos escuchaban hablar a ellos en inglés. Si estaban franceses, pues lo escuchaban en la lengua de francés, y así sucesivamente. Eso es una cosa maravillosa que solamente el Espíritu Santo puede dar. Pero también en la Iglesia Católica se dice y se le da la orden a los sacerdotes que si ellos quieren,
pueden leer todas las lecturas, por qué se da el tiempo de Pentecostés. Y ahí es cuando nos vamos a la Torre de Babel. La Torre de Babel, todo mundo hablaba un solo idioma, todo mundo, el mundo entero no hablaba sin un solo idioma, pero en la Torre de Babel, el hombre que estaba allí de rey, quiso construir un castillo o una torre tan alta que tocara el cielo. Y a eso Dios le pareció soberbia el ser humano, soberbia, y por eso confundió sus lenguas a todos, para que desistieran de construir esa torre. Y por eso aparecen los idiomas, aparece todo el mundo hablando, y como nadie se entendía, suspendieron la construcción de la torre. Pues aquí Dios nos está revelando que no importa el idioma, que no importa el lugar, que no importa el país, la geografía, donde estemos, Dios es un solo lenguaje, Dios es una sola palabra. El Espíritu Santo nos hace hablar en todos los idiomas para que lo entendamos a Él, a Dios. Ese es el mensaje que yo podría darles en el día de hoy sobre este primer texto. Vamos a leer el Salmo. Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Voy a decir una frase aquí bacanísima que está escrita. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras. Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Una pregunta que yo me hacía es, si Pedro, que fue escogido por Dios para guiar a su iglesia, ¿por qué Dios permitió que muriera en una cruz, crucificado boca abajo? Si Pablo era un discípulo de Jesús aquí en la tierra, y era el que le iba a llevar la palabra de Dios para el mundo entero, ¿por qué Dios permitió que Pablo muriera ajusticiado, decapitado? Esas son preguntas que un protestante se podría hacer. Si era Dios, ¿para qué permitió que Pedro muriera? Si era Dios, ¿por qué permitió que Pablo muriera? Y resulta que para Dios esta es la respuesta. Para Dios o para mí esta es la respuesta. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Entonces, le llegó el tiempo a Pablo y se fue. Y no por eso desaparece la Iglesia Católica. Le llegó el tiempo a Pedro y se fue. No, la Iglesia Católica desaparece, sino por el contrario, se rebustece con las palabras y lo que ellos hicieron en Hechos de los Apóstoles. 2. Nosotros estamos en esta tierra con un solo propósito, uno solo: ganarnos el cielo, ser santos. Es el propósito de Dios, que nosotros busquemos ganarnos el cielo y ser santos. Habiendo cumplido esa meta, la verdadera razón de existir es Dios. Por eso Pablo dice, ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. No hay razón de ser en este mundo sino Cristo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos buscar? Nuestra salvación, ir a Cristo, pertenecerle a Cristo, ganarnos la vida eterna, ir al cielo. Esa es la razón de ser de todo lo que les estoy diciendo. Y vamos a leer 1 Corintios 12, 3b, 7, 12, 13. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios,
pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo, así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. He aquí una situación que están viviendo los protestantes. Pablo dice en su carta que todos debemos vivir bajo un solo espíritu, porque le pertenecemos a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola doctrina, un solo Señor. No miles de fes, miles de doctrinas y miles de Jesucristos para cada iglesia. No, Señor. Jesucristo se encargó en Mateo 16, 18 en entregarle a Pedro una iglesia, su iglesia, mi iglesia. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. A ti te entrego las llaves del cielo. Y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Crea ahí una iglesia, una sola doctrina, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y así es como el mundo venía desarrollándose, tangible y transparente. Había una sola fe, Cristo. Había una sola doctrina, la de Cristo. Había un solo bautismo, el de Cristo. Y todos comulgábamos, nos confesábamos y recibíamos el cuerpo y la sangre de Cristo normal. Hasta que en el año 1517, aparece Martín Lutero, un monje, un sacerdote de la Iglesia Católica. Por eso está escrito que Pablo, 2000 años atrás o 1500 años atrás, iba a predecir eso. Iba a decir: qué tan fácil, estoy asombrado de qué tan pronto te has salido del evangelio de Cristo para seguir otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que vendrán a pervertir el evangelio. Pero si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea maldito, sea anatema. Y eso es lo que le está pasando, le pasó al pobre, y voy a decir pobre, Martín Lutero. Yo no sé si Martín Lutero logró al final de los tiempos confesarse y cambiar todo el error que había cometido. No creo. Por lo tanto, siento yo, sin ser juzgador ni condenador, que Martín Lutero está en el infierno. ¿Por qué? Porque pervirtió el evangelio de Cristo. Cristo, a través de Pablo, nos dice que solamente va a haber un bautismo y un solo cuerpo. Su cuerpo es la iglesia. Y así como un cuerpo tiene muchos miembros, todos trabajan para el mismo cuerpo. Y así somos la iglesia. Somos muchos pensadores por este lado, otros son sacerdotes, otros son abogados, otros son jueces, otros son trabajadores, otros, todos. Pero todos debemos trabajar para un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, una sola doctrina, que es Cristo. Y eso es lo que le pasa hoy a los protestantes de todas las denominaciones. Se salieron, se pervirtieron, y Jesucristo y Pablo les manda a decir: malditos. Oiga, Jesucristo les manda a decir: malditos. Y eso está en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán, protestantes: nosotros profetizábamos en tu nombre. Y otros me dirán: nosotros hacíamos milagros en tu nombre.
Y otros me dirán, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y Jesucristo, ¿qué les responde? No los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Eso es una cosa terrible, lo que le pasa hoy día a los protestantes. Y no aceptan la verdad de Cristo que está en la iglesia, sino que por ser protestantes buscan cómo llevarle a toda hora la contraria a la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo la que los podía salvar. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te entrego las llaves del cielo. Tienes la autoridad para atar y desatar aquí en la tierra, y lo mismo sucede en el cielo. Atar y desatar en el cielo. ¿Quién tiene esa autoridad? La iglesia católica. Y prefieren irse con protestantes que no los van a llevar a ninguna parte, solamente a un sitio, a la condenación, si no se arrepienten y regresan al redil de Cristo. Porque sí existe esa condición. Un protestante, habiendo protestado toda la vida, se confiesa en el último minuto de ese pecado de apostasía y regresa al redil, Dios le perdona. Vamos a leer el Evangelio. Podríamos decir muchas cosas más, pero qué cosas, qué montón. Juan 20, 19, 23. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces? Yo diría que todos los días utilizo este Evangelio, todos los días. Y es que Jesús da una orden, es explícita, pero no es una orden cualquiera. Mire cómo la dice. Estaban todos encerrados por la noche de ese primer día, domingo, encerrados por miedo a los judíos y a los romanos, y ellos estaban encerraditos, y entra Jesús allí y les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Y tengo que decir esto para que lo entiendan bien clarito, porque lo tengo que decir bien. Estaban los discípulos en una casa encerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Repitió: paz a vosotros. Aquí, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Esto es muy importante para que, escudriñando la Escritura, a ustedes no les suene como que, bueno, me mandaron y aquí les traigo la razón. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Vayan, reciban el Espíritu Santo. Y les sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Reciben el Espíritu Santo, se llenan de alegría. Y les da esa orden que hoy se cumple en la Iglesia Católica, pero que los protestantes, por haber escuchado doctrinas de demonios, de pastores mentirosos que también fueron engañados por otros, ahora vienen a enseñar que no hay que ir a confesarse con un sacerdote, cuando aquí Jesús lo dice explícitamente: reciban el Espíritu Santo, vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Es una orden explícita, clara, contundente. Van a ir a perdonar pecados. A quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes ustedes no se los perdonen no les quedan perdonados. Y es una orden clara, concisa, exacta. Hay que ir, y los discípulos se van a perdonar pecados. ¿A quiénes? El que venga a pedir perdón por sus pecados, le perdonamos sus pecados, porque Dios nos dio la orden, y que esos pecados les desaparecerán, quedarán más limpios que la nieve. Y los protestantes dicen que no,
que un sacerdote no tiene autoridad. ¿Por qué descubrieron eso? Porque un pastor mentiroso los engañó. ¿Y qué pesar? A ese pastor también lo adoctrinaron para que entendiera que aquí en la tierra no hay un sacerdote o un hombre que tenga poder en la tierra. Y los adoctrinaron de esa manera. ¿Y ahora en qué se convirtieron? En hombres malditos. Pablo los nombra malditos y Jesús les dice hacedores de la maldad. Si dice hacedores de la maldad, ¿qué significa? Hombres malditos. ¿En qué se convirtieron los pastores? En hombres malditos. Por el mismo Jesús, que los maldice por haber ido a engañar a las personas, por haber ido a engañar al mundo entero a través de esas doctrinas de demonios. No hay que confesarse con un sacerdote. Y luego viene, que ahí no está escrito, pero que la tengo que decir, en Juan 6:53, donde Jesucristo les dice: en verdad os digo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Y los pastores mentirosos le dicen a sus discípulos: eso es mentiras, ahí no hay Cristo, ahí no hay cuerpo, eso es una hostia, eso es un pan insípido. Pero a pesar de que Jesucristo lo ordena, prefieren desobedecerlo. Y creen que están aleluyando y glorificando a Dios, cuando ahí no está Dios. Dios no está por ningún lado. No los está escuchando porque están siendo desobedientes con la palabra de Dios. ¿Entendieron este evangelio? Voy a decirlo para terminar porque es tiempo de Pentecostés. Esto lo entiende quien tenga el Espíritu Santo y que a quien Dios se lo revele. ¿Quiénes no lo entienden? Los que no tienen el Espíritu Santo, los protestantes, que se dejaron guiar por un espíritu de maldad, un demonio que les impide ver la verdad. Por eso te pregunto a ti: ¿entiendes esto que estoy leyendo? ¿Entiendes esto que hoy te estoy diciendo? Yo espero que sí, que el Espíritu Santo entre en tu corazón y te manifieste que esto que es la verdad lo reconozcas para tu salvación. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.